Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Misterios de Irán. Mi nombre es Carlos Alberto Guzmán Rojas y en esta ocasión mi cápsula tratará sobre los ovnis estrellados. Yo he titulado a esta cápsula Imposible seguir tapando el sol con un dedo. Bueno, quiero yo referirme primero a los hechos que han tratado de encubrir la realidad de este fenómeno, de encubrir la realidad del fenómeno ovni y en particular al estrellamiento de estos ovnis en distintas partes del mundo. Desde luego, todos conocemos que el primer gran estrellamiento, cuando menos público, porque ya platicaremos en otra ocasión sobre los ovnis estrellados antes de 1947, es pues precisamente el conocido, el que cayó en Roswell, Nuevo México, en ese año. Mucho se había especulado y desde luego se ha debatido sobre la veracidad de este hecho, pero año tras año los distintos investigadores en Estados Unidos y en otras partes del mundo han mostrado que este hecho en realidad ocurrió. Y bueno, pero revisemos algunos de los estudios, de los encubrimientos que han tenido como objetivo precisamente el encubrir la realidad de estos ovnis estrellados. La primera noticia que tenemos acerca de que las instituciones de Estados Unidos estaban interesadas en llevar a cabo el estudio de los ovnis estrellados fue a través de el grupo de Majestic 12. También durante muchos años se, pues, se negaba la existencia de este grupo, que fue un grupo selecto de muy notables científicos, militares, políticos de alto nivel, en donde este grupo se creó precisamente por allá de los años 40 y con el propósito de precisamente recuperar estas naves que estaban siendo reportadas como estrelladas. Hay que recordar, 1947 fue el evento de Roswell, Nuevo México, pero este proyecto se creó desde principios de los años 40. Este hecho se conoció pues ya en décadas posteriores, por ahí de mediados de la década de los 80, cuando se descubrió, cuando se desfiltró quizás también, un escrito que estaba fechado en 1952 y que estaba dirigido al presidente David Eisenhower. En él se hacía de su conocimiento que existía un grupo secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos y que había sido formado con el propósito de investigar a esos ovnis siniestrados o esos ovnis caídos. Bueno, la operación, que desde luego era secreta, se realizó en un periodo anterior a Eisenhower. Esto la vino realizando el presidente Harry Truman. Y el objetivo en un principio era el de silenciar a los testigos de avistamientos ovni, el de confiscar las fotografías de los ovnis que se tomaban en esa época, inclusive el de desacreditar a los testigos. En un siguiente apartado, hablando de los ovnis estrellados, no hay que olvidar el famoso Hangar 18, que por ahí inclusive se hizo una película en los años 70 y en donde se argumentaba que ahí en Hangar 18, que era una parte o un hangar que se encontraba en la base aérea militar de Wright-Patterson en Ohio, y donde ahí en esa base, curiosamente, ¿verdad? Está también la sede de la ATIC, el, el Centro Avanzado para Tecnologías de Investigación de los Estados Unidos, y además, ahí tenía su base el famoso proyecto Libro Azul de la década de los 60, que bueno, se vino a clausurar en 1966. Bueno, pues resulta que ahí en ese famoso y legendario lugar de Hangar 18 es, surge posteriormente también, bueno, todas las noticias
que nosotros hemos tenido en esta temática, recuerden que suceden décadas después de que de alguna manera se filtra la información o de que algunos de los principales testigos involucrados en estos hechos se van muriendo y ellos deciden dar a conocer lo que vivieron acerca de estos hechos. Y en este caso tenemos el nombre de un militar que estuvo involucrado en estos hechos, que es un teniente coronel llamado Mac Magruder y que le apodaban Black Mac. Entonces él, a los pocos días antes de su muerte, en 1997, reveló que tuvo en sus manos parte del ovni estrellado, de ese ovni de 1947, y que el material que había tenido en sus manos era extraordinariamente flexible, que parecía metal, pero que en el momento de ejercer fuerza y de tratar de arrugarlo, de compactarlo, inmediatamente volvía a su estado original. Y también este coronel reveló que había visto cadáveres de varios seres, en este caso los seres, ¿no? Como los habían denominado en ese entonces, entidades biológicas extraterrestres, y que incluso uno de ellos, creo que eran 5 los que en ese estrellamiento recuperaron, y que uno de ellos estaba vivo, pero que sobrevivió muy poco tiempo después. Y bueno, pues es muy conocido este caso del coronel, del teniente coronel, porque él hizo algunos dibujos de ese ovni estrellado que él conoció. Vámonos a otro caso en donde pues se van uniendo todos estos cabos y a finales de 1999 un periodista de Las Vegas, Nevada, George Knapp, que seguramente muchos de ustedes conocen a través de YouTube o de otras publicaciones, da a conocer la famosa historia de Bob Lazar. Yo en particular conocí a este periodista, George Knapp, por allá de 1991-92, que asistí a una celebración, a uno de los simposios de la MUFON, y ahí conocí el trabajo, conocí la revelación de Bob Lazar, que había sido entrevistado a fines de 1999 y dado a conocer su caso, pues meses después en una televisora donde George Knapp dio a conocer la revelación de Bob Lazar. Perdón, hago una aclaración, 1989 fue cuando dio a conocer primero George Camp a la famosa historia de Bob Lazar. Y bueno, recuerden que Bob Lazar fue muy denostado en sus inicios porque pues se le acusaba de que era una falsedad, que no se le había comprobado que realmente había estudiado en las universidades donde él había dicho y en fin. Y bueno, pues la historia todos la conocemos, en donde Bob Lazar estuvo inmiscuido en hacer los estudios de reingeniería inversa para tratar de conocer el mecanismo de estos objetos, cómo es que se mueven, cómo es que se vuelan, cómo es que se trasladan. Y dentro de lo que contó Bob Lazar era que en ese entonces, cuando él trabajó ahí en esa famosa área de S4, de Área 51, en el desierto de Nevada, él hablaba sobre el elemento 115 que en esa época no se había aún descubierto o cuando menos los científicos no lo habían dado a conocer, pero que él lo relacionó mucho con el aspecto de la fusión de la gravedad, con el aspecto de que este elemento era inestable, de que este elemento era radiactivo, pero que se podía manejar a través pues desde luego de una física muy avanzada, con el fin de que a través del bombardeo de protones pudiera ser y funcionar como una fuente de energía nuclear. Y llegamos aquí al proyecto de Moondust, que, bueno, pues traducido al español sería polvo lunar. Y aquí surge a, la, a la palestra un importante personaje que viene a revelar muchas de sus presentaciones, ya acerca de que este grupo que se creó, denominado Polvo Lunar,
Clifford Stone, me estoy refiriendo básicamente a un oficial de la Armada Americana que trabajó por 22 años, de 1969 a 1990, y él afirmaba que había pertenecido a un grupo de élite que se dedicaba a recuperar naves extraterrestres siniestradas y desde luego a las mismas posibles entidades biológicas que viajaban en ellas. Y Clifford Stone escribió un libro, y en ese libro que estoy leyendo, pues ahí narra algunos acontecimientos de los cuales, para que él no hablara, pues inclusive fue amenazada su familia. Y él refiere que dentro de esas recuperaciones, él se introdujo a una de estas naves y que era muy pequeña para el tamaño del cuerpo humano que nosotros tenemos en proporción a esos seres pequeños que fueron encontrados ahí en ese objeto volador recuperado. Y bueno, ¿cómo es que se conoce de este proyecto Polvo Lunar? Porque pues nuevamente hubo filtraciones en años recientes porque la documentación o los informes que se desarrollaba por este grupo eran enviados en ocasiones por las embajadas de los Estados Unidos que tienen alrededor del mundo. Y estas embajadas tenían, pues luego debe de haber un protocolo en donde informaban inmediatamente de ovnis estrellados en los distintos países. Y bueno, pues hubo algunas filtraciones porque parte de estos documentos, parte de estos informes de que antes eran en telegramas y antes eran en teletipos, ahora ya pues ya no se utilizan esos medios de comunicación, tenían copia directamente a la CIA y a la NASA, en donde eran informados de estas recuperaciones. Y así, bueno, pues hubo tres importantes recuperaciones que se lograron filtrar, entre ellas la de 1967, ocurrida en Sudán, donde se dice que se recuperó un satélite cúbico, pero con un peso de casi 3 toneladas. Entonces, bueno, pues es bastante extraño ese caso. Luego, en 1970, nuevamente hay otra filtración de la información y hay el agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos es el que informa y dice que se encuentra un aparato hallado allí en ese país, que es la República del Chad, que es un país que no tiene litoral y que está ubicado en África Central. Entonces, bueno, pues allí hubo otra filtración y una última filtración fue la ocurrida en 1978 en La Paz, Bolivia, donde cae una bola de fuego con un sonido estridente y que explota inclusive en un suburbio ahí de La Paz, Bolivia. Y bueno, pues de esta manera nos vamos enterando que efectivamente el proyecto de Mundus existe, ha existido, y por otra parte, pues Clifford Stone, que en su continua aparición en distintas entrevistas, pues asegura y afirma que, aunque no con el nombre, él no se refiere a Proyecto Polvo Lunar, pero sí dice que pues perteneció a un grupo de élite. Y bueno, pues todo esto para hacer un recordatorio, para mencionar los antecedentes que tenemos, porque en los últimos años el Pentágono ha dado a conocer que sí está estudiando o que sí ha estudiado a estos objetos desconocidos. Y recuerden que hace 3 años el periódico The New York Times pues revela precisamente que el Pentágono daba a conocer que sí estaba estudiando a estos objetos desconocidos y además da a conocer 3 videos que creo que todos hemos visto, en donde uh, personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos filma a este tipo de objetos desconocidos. Y bueno, llegamos aquí a febrero del 2021, en donde definitivamente el Pentágono acepta que tiene en su poder esos famosos metamateriales o restos de ovnis accidentados y que bueno, pues están en estudio esos materiales. Y claro, desde luego
descarta que dice que eso no sea prueba de la existencia de vida extraterrestre. Pero bueno, pues tal cual como yo titulo esta cápsula, de que es imposible seguir tapando el sol con un dedo. Y hasta aquí esta cápsula. Eh, Me dio gusto nuevamente estar con ustedes aquí a través de Los Misterios de Irán. Mi nombre es Carlos Alberto Guzmán Rojas. Hasta pronto.